Gracias. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores de este congreso muy rico, tanto de un punto de vista académico como humano. Quería agradecer también a mi colega, mi amigo Mauricio Tapia, por su maravillosa acogida y también por la palabra que me había dicho ayer. Me había dicho que soy el más chileno de todos los franceses que conoce y ahora esta palabra está inscrita en mi corazón. Es para mí un gran honor y también un gran placer hablar en este aula magna de la prestigiosa Universidad del Chile. Durante muchos siglos, el derecho francés de la familia fue no igualitario, especialmente a dos puntos de vista. Primero, bajo la influencia de la Iglesia Católica, solo el matrimonio fue reconocido, no el concubinato. Esta voluntad de ignorar el concubinato se ha mantenido en el Código Civil adoptado en 1804. Pero con las evoluciones de las costumbres, durante el siglo XX, el fenómeno del concubinato se desarrolla y los tribunales tienen que resolver algunas preguntas importantes. Es en este contexto que la pregunta de un estatuto legal para el concubinato heterosexual como homosexual fue hecha en los años 1980 bajo la influencia de algunos factores. El primero era la evolución de las costumbres. Los sondeos han demostrado que una mayoría de la población francesa era favorable a la admisión del concubinato homosexual. El segundo fue la importante influencia de los grupos homosexuales que querían un reconocimiento oficial de una manera muy expresiva, como lo muestra, por ejemplo, la organización de Gay Prides. El tercero fue el desarrollo del SIDA, que ha puesto bajo la luz de la actualidad las lagunas de la ley antigua en las situaciones difíciles de los concubinatos. Por ejemplo, cuando moriría uno, el otro no obtenía nada, ni el dinero, ni el derecho de quedar en el alojamiento. Numerosas tentativas fueron propuestas para crear un estatuto legal del concubinato. Así fue adoptada la ley del 15 de noviembre de 1999. Esta ley ha establecido una definición del concubinato ordinario en el artículo 515-8 del Código Civil. Este artículo dice que el concubinato es una unión de hecho caracterizada por una vida común que presenta un carácter de estabilidad y de continuidad entre dos personas del mismo sexo o de sexo diferente que viven en pareja. Esta definición constituye una ruptura con las decisiones de la Corte de Casación porque admite el concubinato homosexual. Pero es el único artículo relativo al concubinato ordinario. El régimen del concubinato ordinario es todavía el puesto por la jurisprudencia. El punto más importante de la ley del 15 de noviembre de 1999 fue la creación del PACS, Pacto Civil de Solidaridad, un régimen de unión civil para todas las parejas homosexuales como heterosexuales. Después de la elección del nuevo presidente de la República, François Hollande, en 2012, se ha planteado delante del Parlamento la pregunta del matrimonio para las parejas homosexuales. Después de debates difíciles delante del Parlamento y la opinión, fue adoptada la ley del 17 de mayo de 2013 que abre el matrimonio para todos, es decir, las parejas homosexuales como heterosexuales. Ahora, nuestro derecho reconoce tres formas de uniones: el concubinato, el pacto civil de solidaridad y el matrimonio. Cada uno puede ser elegido por una pareja homosexual como heterosexual. De un segundo punto de vista,
el derecho francés de la familia no era igualitario antes porque la mujer ha tenido durante muchos años una posición inferior. Era una herencia del derecho romano y de su modelo de paterfamilias. En nuestro antiguo derecho, es decir, el derecho que se aplicaba antes de la codificación, la mujer casada no tenía derecho en la administración de sus bienes. El marido era el señor y maestro de la comunidad de los bienes. En la dirección extrapatrimonial de la familia, especialmente a propósito de los hijos, la mujer no tenía derechos. Todas las decisiones importantes pertenecían al marido. Las cosas no van a cambiar mucho con la adopción del Código Civil en 1804. Si el Código Civil introduce más igualdad entre algunos miembros de la familia, por ejemplo, entre los hijos y las hijas para la sucesión, no ha modificado de una manera importante la situación de la mujer casada. Las relaciones familiares organizadas por el Código Civil consagraban la potestad absoluta del paterfamilias sobre su mujer y sus hijos. La evolución de las costumbres, y en especial la emancipación de la mujer, no podía encajar con una dominación no compartida. La patria potestad ha sido controlada desde finales del siglo XIX y la mujer casada ha sido parcialmente liberada de la autoridad de su marido. En la dirección extrapatrimonial de la familia, una ley del 4 de junio de 1970 ha transformado la potestad del padre en la autoridad parental. La evolución de las palabras traduce una evolución del derecho. La dirección de la familia es ahora compartida entre los dos padres y no pueden hacer lo que quieren, deben respetar el interés de los niños. El derecho francés de la familia fue reformado por varias leyes adoptadas desde 1960 bajo la influencia de un gran autor francés, el decano Jean Carbonnier. En las relaciones patrimoniales fue solo con la ley del 23 de diciembre de 1985 que la igualdad deviene completa. Especialmente en el régimen matrimonial legal, el régimen de gananciales que se aplica a una mayoría de las parejas casadas. El alcance de esas reformas va más allá de su propio ámbito de aplicación limitado al derecho de las personas y de la familia. Esas reformas han permitido una revolución tranquila del derecho civil contemporáneo. En efecto, esas reformas realizadas prefiguran un nuevo tipo de legislación con varios rasgos característicos. Son un poco semejantes a los que evoca ayer Ricardo Lorenzetti a propósito del nuevo Código Civil argentino. El primero de estos rasgos característicos es sin duda el deslinde del derecho en beneficio de otras reglas de organización social. Por ejemplo, hasta la ley del 11 de julio de 1975 que reforma el divorcio, el adulterio constituía una infracción penal susceptible de una pena de multa. La nueva ley ha considerado que la sanción del adulterio debe de ser de tipo moral o religioso y no jurídico. Así, ha suprimido la penalización del adulterio. El segundo rasgo característico de estas reformas reside en la voluntad de proponer varios modelos legislativos. Hemos visto que, por ejemplo, las parejas tienen 3 modelos de unión: concubinato, pacto civil y solidaridad y matrimonio. Por fin, estas reformas atribuyen un poder moderador al juez por el cauce de las nociones marco. Algunos autores han hablado de una pareja con 3 personas: el marido, su mujer y el juez.
progresivamente un único juez especializado fue cargado de todos los asuntos familiares, el juez a los asuntos familiares que pertenece al Tribunal de Grande Instancia, Tribunal de Grande Instance, es decir, la jurisdicción de derecho común de primer grado. Esta uniformización del juez ha permitido una mejor aplicación de las reformas del derecho de la familia y así una mejor igualdad entre los cónyuges. Vamos a ver en un primer punto la igualdad de los cónyuges en la dirección extrapatrimonial de la familia y después, en un segundo punto, la igualdad de los cónyuges en la dirección patrimonial de su familia. Primer punto, igualdad de los cónyuges en la dirección extrapatrimonial de su familia. Esta igualdad de los cónyuges concierne las relaciones de pareja y la autoridad parental. A propósito de las relaciones de pareja, el derecho francés conoce un principio general inscrito en el artículo 213 de nuestro Código Civil. Los esposos asuran juntos la dirección moral y material de la familia. El poder pertenece a los dos, eso que implica igualdad y unión. Antes había un jefe de la familia, el marido, ahora dos, el marido y su mujer. El artículo 213 del Código Civil precisa que esta dirección es finalizada. Interviene en el interés de los hijos. El texto del artículo dice precisamente que los dos padres subvienen a las necesidades de los hijos y preparan su porvenir. La igualdad entre los dos cónyuges resulta también de algunas reglas especiales. Una primera regla especial es relativa a la atribución del nombre de los hijos. Durante muchos años, el nombre de los hijos de una pareja casada era el nombre del marido. Después de una ley del 4 de marzo de 2002, hay una igualdad. Para el hijo de una pareja casada o no casada, los padres pueden elegir el nombre del padre, el nombre de la madre o el nombre de los dos en el orden que prefieren. Es decir, por ejemplo, que el hijo del señor Durand y de la señora Dupont puede llamarse Durand, Dupont, Dupont-Durand o Durand-Dupont. El nombre dado al primer hijo se impone para todos los hijos de los mismos padres. Pero se puede constatar en práctica que la solución anterior es mantenida. Una gran mayoría de los hijos continúa a tomar el nombre del padre. Otra regla especial que impone igualdad es relativa al domicilio. Antes, el marido fijaba solo el domicilio de la familia. Después de una ley del 11 de julio de 1975, en una pareja casada, cada cónyuge puede fijar libremente su domicilio. En una pareja no casada, esta libertad no es reconocida expresamente, pero la libertad permite esta posibilidad. Por fin, la igualdad entre los cónyuges resulta de deberes recíprocos que la ley impone. Por ejemplo, los esposos se deben respeto, fidelidad, socorro y ayuda. Hay una disposición similar para los compañeros vinculados por un pacto civil de solidaridad. Los compañeros se aportan una ayuda mutua y material. Las modalidades de esta ayuda son establecidas por el pacto o, si no, esta ayuda es proporcionada a las facultades de cada compañero. Se puede notar solo dos diferencias entre el matrimonio y el pax. Para el pax se habla de una vida común, mientras que para el matrimonio se habla de un deber de fidelidad. También, para el pax, el deber de respeto no figura en los deberes de los compañeros.
La igualdad de los cónyuges se prolonga en las reglas de la autoridad parental. La igualdad de los cónyuges es muy importante a propósito de la atribución de la autoridad parental y de las prerrogativas de la autoridad parental. Un principio muy importante del derecho francés de hoy es la autoridad parental compartida. El artículo 372 del Código Civil dice que los padres ejercen la autoridad parental en común. Este principio de autoridad parental compartida se aplica que los padres sean casados o no. Efectivamente, ahora la igualdad entre todos los padres, casados o no, es total en el derecho francés. Es sobre todo la separación de los padres que este principio de autoridad parental compartida provoca dificultades. Actualmente, desde una ley del 4 de marzo de 2002, la separación de los padres no modifica la autoridad parental compartida. Este principio se aplica tan a la separación de hecho como al divorcio. Pero prácticamente la autoridad parental compartida tiene que ser acondicionada. Se plantea el problema de la residencia de los hijos. Dos soluciones eran posibles en teoría. La primera era la residencia alternada. Los hijos están por turnos en la casa de su padre y en la casa de su madre. Por ejemplo, una semana en la casa de su padre y después una semana en la casa de su madre. Este sistema no parecía favorable al equilibrio psicológico de los hijos. Eso es por lo que la Corte de Casación le había condenado en una decisión del 2 de mayo de 1984. La segunda solución era la residencia exclusiva en casa de su padre o de su madre. El problema de esta segunda solución es que aventará demasiado la madre. Las estadísticas muestran que más de un 80% de los hijos eran confiados a su madre. Eso explica que desde la ley del 4 de marzo de 2002, el principio en derecho francés es la residencia alternada. Es el juez que decida de las modalidades prácticas de esta residencia alternada, si es posible de un común acuerdo con los padres. Por excepción al principio de residencia alternada, si el interés del hijo lo necesita, el juez puede confiar la autoridad parental a uno de los padres. Pero el juez no puede privar al otro padre de sus vínculos con el hijo. El Código Civil considera que es un principio fundamental que cada padre tiene que mantener relaciones personales con el hijo y respetar los vínculos que tiene con el otro padre. El padre que no beneficia de la residencia del hijo tiene un derecho de visita y de alojamiento que solo puede ser denegado en caso de motivos graves. El padre que no beneficia de la residencia de los hijos conserva las prerrogativas de la autoridad parental, prerrogativas que vamos a ver ahora. El artículo 373-1-1 del Código Civil dice que la autoridad parental es un conjunto de derechos y deberes que tienen por finalidad el interés del hijo. Tiene por función de proteger el hijo en su seguridad, su salud, su moralidad, para asegurar su educación y permitir su desarrollo en el respeto debido a su persona. Los padres tienen que asociar al hijo según su edad y su madurez. El ejercicio de la autoridad parental puede provocar dificultades cuando la autoridad parental es compartida, como es el principio.
En caso de desacuerdo, el juez tiene que conciliar los padres. Si este desacuerdo persiste, el juez toma la decisión con la ayuda de algunos criterios propuestos por la ley. Esos criterios, por ejemplo, son el uso anterior de los padres, los sentimientos exprimidos por el hijo, las informaciones recogidas durante una encuesta social. Las misiones de la autoridad parental son 4. La primera misión es la administración de los bienes del hijo menor. Cada uno de los padres representa a su hijo menor para todos los actos de la vida civil, es decir, por ejemplo, todos los contratos importantes. De una manera excepcional, el menor queda capaz de cumplir los actos necesarios a la vida cotidiana. La segunda misión de la autoridad parental es la custodia. El Código Civil dice que el hijo menor no puede dejar la casa familiar. El hijo menor tiene el mismo domicilio que sus padres. La custodia es también un deber. El abandono de hijos menores es un delito penal. La tercera misión de la autoridad parental es la vigilancia. Los padres pueden vigilar las relaciones del hijo, su correspondencia, sus vínculos con el mundo exterior. La limita es el interés del hijo. Hay una otra limita. Los padres no pueden impedir las relaciones del hijo con sus abuelos, excepto si esas relaciones son contrarios al interés del hijo. El deber de vigilancia implica la responsabilidad solidaria de los padres por daños causados por sus hijos. La cuarta misión de la autoridad parental es la educación. La educación es la elección de una escuela, en Francia, una escuela pública o privada, es decir, católica. La educación es también la elección de una religión. Si hay un desacuerdo entre los padres, son los principios generales que hemos visto que se aplican. El juez privilegia los usos anteriores. La educación es también un deber y los padres pueden obtener ayuda si quieren. Esta igualdad que hemos visto en el ámbito extrapatrimonial se encuentra también en el ámbito patrimonial. La igualdad de los cónyuges en la dirección patrimonial de su familia viene de un principio general y de reglas especiales. La igualdad de los cónyuges se encuentra tanto entre los compañeros, un pacto civil de solidaridad, como entre los matrimonios. Una grande independencia caracteriza el régimen jurídico de los bienes de los compañeros. El principio es que cada compañero conserva la administración, la disfruta y la libre disposición de sus bienes. También, cada compañero es solo obligado a las deudas nacidas antes de la celebración del pacto. Cada compañero puede probar de toda manera su propiedad exclusiva sobre un bien. Si no es posible, hay una presunción de indivisión por mitad. Este principio puede ser modificado por la voluntad de los compañeros que pueden elegir la indivisión. En el matrimonio se encuentra también una igualdad. Todos los matrimonios tienen un régimen matrimonial. Los que no concluyen un contrato de capitulaciones matrimoniales son regidos por el régimen legal de comunidad de gananciales. Es la situación de un 80% de los matrimonios. En este régimen, la igualdad fue difícil a imponer, como le hemos visto. Durante muchos años, el marido era el único maestro de la comunidad de bienes. Ahora hay un importante principio de gestión concurrente. Cada matrimonio puede cumplir los actos de administración o de disposición sobre los bienes comunes.
Por los actos más importantes, como lo hemos visto en otros derechos con la señora, como por ejemplo con la venta de un inmueble común, se aplica el principio de gestión conjunta. Los dos tienen que participar al acto. El acto pasado por uno esposo solo es nulo. Algunas reglas especiales completan la igualdad. Por ejemplo, durante muchos años, la mujer casada no era libre de ejercer una profesión y de administrar su salario. Durante todo el siglo X y IX y XX también, algunas leyes han permitido más independencia de la mujer casada, pero su marido conservaba un derecho de oposición al ejercicio de una profesión por su mujer. Desde la ley del 23 de diciembre de 1985, cada matrimonio puede ejercer libremente una profesión y percibir sus salarios. Naturalmente, es la misma cosa entre los compañeros a un pax o los concubinatos. Otra regla que asegura la igualdad de los cónyuges es la protección de la vivienda familiar. La enajenación de esta vivienda por un esposo no es posible sin el acuerdo del otro. Se puede también indicar que los matrimonios tienen que contribuir al levantamiento de las cargas del matrimonio con sus facultades respectivas. Así, cada matrimonio debe participar a los gastos de la pareja, educación, alojamiento, gastos de salud, por ejemplo. De una misma manera, los compañeros a un pax se deben una ayuda material, como lo hemos visto. Esta ayuda es proporcionada a sus facultades respectivas. También los matrimonios son obligados solidariamente frente a los terceros por las deudas contraídas por uno de ellos para las necesidades de la vida corriente y para los gastos relativos al alojamiento común. Hay una disposición vecina entre los compañeros a un pacto civil de solidaridad. Estas disposiciones permiten un crédito más fácil para todas las parejas. Para concluir, podemos observar que las reformas del derecho francés de la familia han llevado más igualdad en la familia, pero también más libertad y más fraternidad. Eso no es una sorpresa porque libertad, igualdad, fraternidad es la lema de la sociedad francesa inscrita en nuestra Constitución. El derecho de la familia es bien el espero de una sociedad, como lo había dicho el profesor Philippe Mallory. Muchas gracias por su atención.